Hemos entrado en un periodo de turbulencias económicas. Estamos entrando en situaciones difíciles. Venezuela está en una situación muy difícil. He declarado una emergencia económica. Lo mínimo que podemos decir es que se ha impuesto la desmesura, que es el más terrible de los pecados, que parece haberse apoderado completo de las élites estadounidenses. Extra urgente, último minuto. Hola, ¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención, Nicolás Maduro provoca una nueva escasez para variar. Sí, señoras y señores, así como lo acaban de escuchar, el mandatario autócrata Nicolás Maduro simplemente no tiene absolutamente ninguna idea de cómo llevar adelante la economía de Venezuela. Eso lo ha demostrado en la crisis humanitaria que vive el país desde hace 6 años. Más le preocupa andar haciendo honores a un ministro de Educación que era el único profesor millonario del país, que como ya conocemos, Aristóbulo Istúriz, falleció en los últimos días, pero la verdad es que nadie realmente se apena por su partida y es una cosa muy compleja. Pero Maduro prefiere darle honores a este profesor más alineado con la corrupción que hacer honores a los militares que defendieron el territorio nacional y han perdido la vida allá en el estado Apure. Pero ahora la escasez que se viene es una nueva escasez que va a producir más y más problemas. En este momento Venezuela tiene una grave escasez de combustible de manera inusitada. Tenemos que decirlo, gracias a la emergencia de salud mundial que ha mandado a todos los venezolanos a sus casas, es por lo que no se ha requerido tanto combustible como el que se requiere normalmente. Pero ahora en unos días se tiene que hacer el proceso de siembra para toda la alimentación en Venezuela, la escasa por supuesto, que desde ya es escasa, pero se necesita combustible para hacer todo el proceso de siembra y el gobierno madurista no tiene resuelto el tema del combustible porque en este momento todavía seguimos viendo grandes colas, enormes colas para poder abastecer de combustible a todos los vehículos del país. Pero para el tema agrícola se necesita mucho más porque se necesita para la maquinaria, se necesita para el transporte de las semillas, entre otras cosas. La única institución que tiene la capacidad de resolver en menor medida este tema del combustible es el gobierno, ya que este tiene que traer combustible desde afuera porque no hay en Venezuela el suficiente combustible para abastecer. Pero esta escasez de combustible podría provocar escasez de alimentos y por tanto un nuevo proceso de inflación y de crisis humanitaria en Venezuela. En una Venezuela que ya está viviendo una crisis imposible de sostener. Más crisis y más escasez es lo que se viene gracias a Nicolás Maduro. Los principales gremios del agro, las industrias manufactureras y el sector comercial de Venezuela alertaron recientemente que la escasez de combustible que sufre el país pone en riesgo el nuevo ciclo de siembras y por tanto la inseguridad alimentaria de los venezolanos. En apenas 15 días se iniciará un nuevo ciclo de siembras, el más importante del año, y si ese proceso no se lleva a cabo por la falta de combustible, será imposible producir los alimentos que los venezolanos pondrán en su plato. Así lo dijeron Fedeagro, con Industria y con Secomercio en un comunicado conjunto. Peligra nuestra seguridad alimentaria, insistieron, al tiempo que apuntaron que el gasóleo mueve el país y es sin duda alguna uno de los elementos más importantes de toda la cadena productiva. Por ello pidieron al gobierno autocrático venezolano solucionar en el menor tiempo posible y definitivamente el desabastecimiento de gasóleo, al señalar que solo el Estado tiene la capacidad y los recursos necesarios para solventar la inminente crisis que se avecina. El mandatario autócrata venezolano Nicolás Maduro propuso recientemente un plan de emergencia para regularizar el suministro de gasóleo al sector agroindustrial en un plazo de 60 días y puso al frente de este a sus ministros de Petróleo y Producción Agrícola Tarek El Aissami y Wilmar Castro respectivamente. De acuerdo con el mandatario, este plan, del que no se conocen mayores detalles, permitirá que el país avance hacia una agroeconomía poderosa. Venezuela atraviesa desde hace meses por una escasez de combustibles que acabó con el histórico subsidio que hacía de la gasolina y el gasóleo en este país los más baratos del mundo y que mantiene a miles de conductores, especialmente en las regiones del interior, formados en largas filas para repostar. El gobierno autocrático venezolano achaca la escasez a problemas para refinar petróleo causados por las sanciones de Estados Unidos contra su industria. Es necesario que los países defensores de la paz se activen y hagan entender al gobierno de Estados Unidos que en medio de una pandemia mundial nadie entiende ni se explica que haya un recrudecimiento de la persecución criminal, 24 horas de información, del bloqueo contra países nobles como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria y otros países hermanos del mundo.
pero la oposición apunta que son la corrupción y la mala gestión las causas reales de la escasez de combustibles en Venezuela, un país que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Es absolutamente absurdo ver que no tienen las capacidades necesarias para proveer el mínimo combustible necesario para el país. La razón es simple, damas y caballeros, y como le hemos dicho desde hace mucho tiempo, la corrupción del mandatario autócrata Maduro y de sus compinches y cómplices de delincuencia ha llevado al sistema petrolero y al sistema de combustible a la carencia total. No existen ya en Venezuela las refinerías, los repuestos, el personal capacitado para poder abastecer con suficiente combustible venezolano, y por eso es que Venezuela tiene que importar combustible desde otras latitudes, desde el país de Medio Oriente, por ejemplo. La crisis severa que vive el sector es causada por la corrupción, por el mal manejo, por la incapacidad. Recordemos que en muchos espacios donde deberían estar ingenieros petroleros y otro personal capacitado y profesional, se encuentran simplemente ciudadanos vecinos chavistas que han tomado la decisión de ser los trabajadores por unos cuantos dólares para llevar eso por lo menos a sus familias. Lamentablemente, la crisis producida por el gobierno autoritario es así de grave y así de severa que ha llevado a una desinstitucionalización total y a una pérdida de capacidades económicas a todo el país. Hemos entrado en un periodo de turbulencias económicas. En el caso de Venezuela y Ecuador, con la baja de los precios petroleros, estamos entrando en situaciones difíciles. Venezuela está en una situación muy difícil. He declarado una emergencia económica. Mientras tanto, como lo decíamos, si algo resultó de Nicolás Maduro es que su estrategia comunicacional es muy buena para opacar lo que está pasando en el estado Apure, la terrible situación económica, política, social y ahora incluso humanitaria debido a las acciones de los grupos irregulares. Lo que pasa es que ahora han tratado de opacar todo esto con las noticias de la pérdida de la vida de Aristóbulo Isturiz, el único profesor millonario en Venezuela. Millonario gracias a la corrupción madurista, eso ni que se diga. Esta partida física de nuestro querido profesor Aristóbulo Isturiz es un gran golpe para el pueblo de Venezuela. Pero todo esto ha llevado a que se deje en segundo plano lo que está pasando en Apure. A Isturiz le hicieron grandes condecoraciones, grandes manifestaciones en su despedida final, olvidándose de los ciudadanos militares que han perdido también la vida en Apure. Gentil Duarte ha arremetido de manera total contra las fuerzas de la autocracia madurista, y esto, como habíamos dicho, va a ser algo constante porque, por supuesto, el mandatario autócrata Maduro no tiene las capacidades para enfrentarse a los grupos irregulares. Son grupos armados, irregulares y delincuenciales. Ese es el concepto. Y el concepto lo completé escuchándote ayer, padrino, escuchándote ayer, Remigio, y escuchando la acción de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los grupos irregulares, por su parte, se han adueñado del territorio. A veces llegan algunos grupos militares a tratar de sentar soberanía, pero no lo logran de manera efectiva. Es decir, se esfuerzan un montón por lograr capturar un determinado territorio, lo abandonan porque, pues obvio, tienen que irse, y allí nuevamente los grupos irregulares lo recuperan sin necesidad de hacer tanto esfuerzo. Estamos enfrentando a unos delincuentes sanguinarios, narcotraficantes, asesinos. Y lo que pasa es que en este momento, mientras el mandatario autócrata Maduro controla los medios de comunicación en Venezuela, también controla la información que circula en el país y controla, por supuesto, las redes sociales. Es que lo hemos dicho ya muchas veces, que justamente la autocracia madurista tiene el apoyo de la autocracia comunista del Partido Comunista Chino para poder hacer control de las redes sociales. Así que al final de cuentas, el resultado de todo esto va a ser que el tema en Apure va a terminar relativizado o venido a menos desde los medios de comunicación chavistas, maduristas, cuando en realidad sabemos que esta situación es terriblemente grave. Es una situación que no va a pasar, no va a cambiar, va a continuar, y lamentablemente quien paga los platos rotos de esta situación es la ciudadanía. Que vinieron a aplicarle, aparte del territorio venezolano, las fórmulas que ellos aplican en conchupancia con el gobierno de Iván Duque contra el pueblo de Colombia. Control territorial, control poblacional, terrorismo armado, Noticias internacionales de hoy. narcotráfico, contrabando, y ellos pretenden reclamar territorio venezolano para desde territorio venezolano cometer todos sus delitos, aplicando la fórmula del paramilitarismo,
de los grupos irregulares armados y terroristas de Colombia. Son los ciudadanos venezolanos que vivían en el sector y que ahora se han trasladado hasta el departamento de Arauca en Colombia para prácticamente vivir allí. Muchos de los miles de ciudadanos venezolanos ya están empezando, y eso es algo que hay que decirlo, están empezando a alquilar casitas allí en Arauquita o viajando hasta Cúcuta, donde saben que hay una ciudad un poco más grande para de esa manera poder tener algún mecanismo de subsistencia. Pero han empezado a llenar la población de Arauquita y por eso el gobierno colombiano ha destinado recursos para apoyar este boom de éxodo masivo de la población, que de repente La Victoria, el pueblo al lado venezolano, se ha quedado vacío, y Arauquita, el pueblo colombiano en el lado colombiano, ha quedado totalmente rebasado en sus capacidades. Y hablamos aquí de todas sus capacidades, de alimentación, de salud, de todo lo que existía en Arauquita. Ahora el gobierno colombiano ha enviado lo necesario para que pueda de alguna manera abastecer a la población venezolana que ha llegado desde La Victoria y las poblaciones aledañas a La Victoria, porque lamentablemente la situación en Venezuela va a continuar porque el gobierno no le quiere tomar el interés ni la preocupación necesaria. Está más preocupado en otras cosas. ¿Quién sabe en qué? Con seguridad en hacer alguna acción delictiva delincuencial, porque eso es lo único que sabe hacer bien el mandatario autócrata Nicolás Maduro. Pero amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos dejen sus opiniones, porque para nosotros es importante conocer los diferentes puntos de vista. Esto nos ayuda a ver con más claridad todas las cosas respecto a estos temas. Y así que amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado, que el video haya sido de su agrado. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y por supuesto compartir esta información en sus redes sociales para que más personas sean informadas. De igual manera queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.